Bueno, muy buenos días. Continuamos con este foro de discusión acerca de las reformas financieras que se han suscitado en estos últimos años en México. Tema muy importante, un poco siguiendo esta dinámica, ¿no?, que estableció el doctor Durán, porque yo hice mi tesis doctoral hace 10 años acerca del Barzón y me enseñaron muchas cosas, pero también lo que me enseñó es que casi siempre responsabilizamos a la ciudadanía de los problemas financieros, cuando también evidentemente desde la parte estructural o institucional también son corresponsables, pero un poco en esta idea de echarle la culpa, ¿no?, al hilo más delgado es el que siempre se rompe. Y mencionaba el licenciado Trillos la cuestión de la crisis en Grecia. Es paradigmático, la crisis en Estados Unidos sí surge por un sobreendeudamiento de los créditos bancarios, pero el problema de Grecia surge debido a un endeudamiento del Estado. Empieza a gastar más de lo que puede, ¿no? Y además el financiamiento de Grecia es a través de créditos, de préstamos bancarios, ¿no?, con instituciones privadas, hasta que estalla el problema. Ya no hay para pagar salarios, no hay para pagar proveedores, etcétera. Y bueno, viene la cuestión de que la crisis griega arrastra a la Unión Europea. Yo pongo esto en antecedente porque efectivamente creo que necesitamos generar una cultura financiera de corresponsabilidad, pero dentro de la ciudadanía, pero también desde las instituciones, ¿no? De alguna manera u otra no hay que dejar en vilo la crisis griega como una gran enseñanza de toda esta situación, de un mal manejo de los recursos públicos, ¿no? Y sobre todo un endeudamiento irresponsable, que ya finalmente no se pudo pagar la deuda, y bueno, sabemos el drama griego que están viviendo aún hasta nuestros días. Y bueno, hecho esta introducción, me da mucho gusto estar con la licenciada María Teresa Carvajal. Hemos compartido algunos otros espacios con ella en su calidad de representante legal del Barzón, que vuelvo a repetir, hace 10 años, bueno, la tesis la inicié hace 13 años, trabajé este tema, y que era un tema muy recurrente, muy poco tratado, muy poco estudiado y muy estigmatizado, ¿no? Muy estigmatizado en términos de que, pues siempre, vuelvo a repetir, se responsabilizaba a la gente, y había una parte de uno de esos múltiples Barzones que decían: debo, no niego, pago lo justo, ¿no? O sea, finalmente aquí el problema es la inequidad y la indefensión que tenía la ciudadanía en cuanto a estos mecanismos financieros o instituciones financieras. Bueno, en ese caso me toca el gusto, la honra de presentar a la licenciada María Teresa Carvajal Vázquez, quien es abogada, litigante, egresada de esta casa de estudios, la Universidad Veracruzana, donde obtuvo el reconocimiento como alumna distinguida por su aprovechamiento y constancia de la generación 99-2003. En el año 2005, junto con un grupo de 12 personas, fundaron la Asociación Civil denominada Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, AC, Alianza por la Dignidad. La idea principal de conformar esta nueva célula barzonista fue sobre una opción totalmente ciudadana y apartidista que defendiera la dignidad y el patrimonio de sus asociados de cobros injustos e ilegales a través de la orientación, la asesoría y la representación legal, ¿no? Los principios que la rigen son la justicia social y la igualdad económica. De ahí tiene una serie de participaciones en foros académicos y una serie de propuestas legislativas, jurídicas, la licenciada María Teresa Carvajal, tales como, por ejemplo, su participación en el Seminario Internacional Diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Civil por la construcción de una agenda sobre derechos humanos, en el marco de la Comisión México-Unión Europea, ¿no?, obviamente convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Geneva for Human Rights Global Training. En este año se generó la iniciativa para la creación y conformación e instalación de la Comisión Emergente para diagnosticar, atender y prevenir desalojos forzosos en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. En el año 2008 coordinó el Frente del Barzón Resistencia Civil, el primer foro regional en defensa de vivienda como derecho humano llevado a cabo aquí en el estado de Veracruz. En el año 2009 fue nombrada presidenta de la Comisión Especial de Reestructuración del Barzón Movimiento Jurídico Nacional, Asociación Civil, ¿no? Comisión que tuvo como función principal la revisión y evaluación exhaustiva de los estatutos del movimiento, con la finalidad de elaborar un anteproyecto de reforma y o modificación, ¿no?, en la definición de la estructura organizacional nacional. Y bueno, ha hecho campañas informativas, ¿no? Se asignó en el 2014 un convenio
convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz para difundir y proteger los derechos humanos de los deudores. Creo que es un tema fundamental. Su organización forma parte del Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz, ¿no? AC, y bueno, también participó como invitada en el tercer Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, Delegación Veracruz, donde formuló una propuesta con el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Entonces, con este amplio currículum y sobre todo su firme convicción de defensa de los compañeros deudores, le cedo la palabra a la licenciada María Teresa. Gracias, doctor. El Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz, AC Alianza por la Dignidad, es un movimiento social reconocido como asociación civil. Es apartidista y nació para defender la dignidad y el patrimonio familiar de sus asociados de cobros injustos e ilegales por parte de bancos, entidades financieras, entidades comerciales, otorgantes de crédito a la vivienda y de particulares que se dediquen al préstamo de dinero con cobro de intereses excesivos. Los principios que rigen a nuestra organización son la honestidad, la justicia social y la equidad económica. De ahí nuestro lema, debo no niego, pago lo justo. Los barzonistas no pretendemos desconocer el pago del capital que nos fue prestado. Queremos evitar ser víctimas de abusos y prácticas ilegales de cobro de intereses que conviertan a nuestras deudas en impagables. El Barzón se defiende a través de una adecuada y especializada representación jurídica en los juzgados y tribunales y representando a nuestros afiliados en la búsqueda del diálogo directo y respetuoso con sus acreedores a fin de entablar negociaciones que nos lleven a acuerdos justos de pago. Todos hemos escuchado alguna vez hablar del Barzón, o incluso habremos escuchado que cuando alguien se encuentra en alguna problemática legal que le ponga en peligro de perder su patrimonio, se le recomiende ir al Barzón. Habrá, por cierto, también a quienes se les diga que no se acerquen al Barzón, porque ahí se encuentran los que no quieren pagar sus deudas. Así, para bien o para mal, muchos comentarios se hacen en torno a este movimiento social que nació en las calles y que no renuncia a levantar la voz para denunciar los tratos injustos que se padecen cuando a quienes con el único deseo de fundar un patrimonio solicitaron un crédito y lo perdieron todo. ¿Qué hace el Barzón? Para relatarles qué hace el Barzón, les voy a platicar dos casos de manera muy breve para que podamos identificar las líneas de acción y de defensa. El primer caso es el caso del profesor Carlos. El profesor Carlos en el año 2002 tuvo una necesidad económica porque quería estudiar una maestría, aunado a que tenía por ahí ciertos adeudos, los cuales no podía solventar, y la cantidad total que necesitaba eran 100,000 pesos. Él acudió con una compañera profesora de su gremio, que era de confianza, solicitó los 100,000 pesos, y su compañera, con la confianza de serlo, le dijo que tenían que ir ante un notario y garantizar la operación a través de un contrato de hipoteca. Firmaron un contrato de mutuo, pactaron cierta tasa de interés. Finalmente, al cabo de un tiempo, ustedes bien saben que cuando alguien está en una mala racha, las cosas en lugar de mejorar siempre empeoran. Fue el caso del profesor Carlos. Él vio agravada su situación, definitivamente cayó en la insolvencia, fue demandado finalmente ante un tribunal, recurrió a un abogado, el abogado le propuso un cobro o un pago mensual de 3,000 pesos para llevar a cabo su defensa jurídica y al cabo de un tiempo él no pudo pagar esos 3,000 pesos mensuales que eran únicamente de honorarios del abogado. Recurrió a varias instancias, fue a las unidades de atención ciudadana que tienen los gobiernos de los estados. Y él relata que cada vez que iba y platicaba su historia parecía algo totalmente irrelevante, nadie le hacía caso. Así pasó el tiempo hasta que un día en el diario de Jalapa vio un edicto en el cual salía a remate su casa y le llamó mucho la atención que el valor en el cual estaba saliendo era por lo menos la quinta parte del valor real. Él dice que sintió mucha impotencia, sintió mucho miedo, mucha vergüenza y mucho temor, porque él creía que él era responsable de que la situación que tenía hubiera llegado hasta ese punto.
Entonces no faltó quien le recomendó ir al Barzón, pero él lo dudó, porque hubo otras personas que le dijeron lo que les acabo de relatar hace unos instantes, que no fuera, que ahí están las personas que cierran las calles y que no le abonan nada a la solución de los problemas. Lo pensó durante una semana y faltando 2 días para que se llevara a cabo la audiencia de remate, se acercó al Barzón. De más está decir que el Barzón hizo un análisis jurídico de su caso, le dimos el acompañamiento a las audiencias y al llegar a la audiencia nos encontramos con que había no menos de 7 personas, entre abogados, el acreedor que estaba sacando la propiedad a remate, otro acreedor que él no conocía y unas de estas conocidas mafias que se dedican a la compra de remates, que ven en la pérdida del patrimonio de otros ciudadanos una posibilidad de inversión. En el Barzón nos dedicamos a hacer un acercamiento de diálogo con el acreedor y el acreedor nos dijo que para él la compra de este remate era una inversión y que él no aceptaba que se le hiciera el pago ni aún de la cantidad total que él adeudaba. Finalmente tuvimos que ir a varias instancias, presentamos el recurso de apelación, llegamos al amparo. Fue un juicio que tardó aproximadamente 1 año y medio en resolverse. Finalmente logramos nulificar el proceso de remate, detectamos varios vicios que había en el procedimiento legal. Para toda la comunidad que está presente, quiero comentarles que en el caso de remates hay ciertas disposiciones de que hablan de que antes de fincado el remate el deudor puede librar sus bienes pagando principal y costas. Pero cuando ya se ha celebrado el remate, ni aunque usted tenga el dinero en la mano va a poder pagar su deuda, porque ya no es el momento procesal oportuno para hacerlo. Fue el caso del maestro Carlos. Lo encontramos con una audiencia de remate celebrada. Finalmente logramos sacar adelante el asunto. Revertimos el proceso legal, nulificamos el remate, estuvimos en la posición previa al fincamiento y a la adjudicación y consignamos el pago. El profesor Carlos esta mañana no puede estar con nosotros, pero manda un mensaje para que yo le dé lectura y dice lo siguiente. En el Barzón RC nunca me dijeron que mi caso sería fácil, nunca me prometieron que ganaríamos, nunca me dijeron que no iba a pagar, pero sí estuvieron conmigo en todas las audiencias, agotaron todos los recursos legales, se hicieron escuchar en todas las instancias. Unas batallas las ganábamos y otras las perdíamos, pero al final de cuentas ganamos, y eso es lo que importa. ¿Qué decir de mis compañeros de militancia barzonista si tuve en ellos cada uno de los viernes que pasaron hasta el final una palabra de aliento, de ánimo, un apoyo moral y desinteresado que nos hermanó por ser partícipes de problemáticas similares y dolores provocados por el mismo mal, la falta de liquidez y la voracidad de los acreedores? Este es el primer ejemplo. ¿Qué tiene que ver con la reforma financiera? Debemos estar muy atentos. La reforma financiera está planteando, por cuanto hace a la cobranza judicial, diferentes términos al momento de hacer la contestación de la demanda y al momento de la sección de ejecución, en el caso concreto de la presentación de los avalúos, que es la parte medular en la cual el deudor tiene la oportunidad de que al bien objeto de remate se le asigne un valor justo de venta. El segundo caso que les voy a comentar es el de la compañera Felicia. Este caso lo voy a relatar porque se encuentra presente la Conducef y ellos fueron una alianza estratégica para la solución de este caso. Felicia es una ama de casa que emprendió con la finalidad de ayudar a su esposo en los gastos cotidianos un negocio de venta de zapatos. Por la colonia donde ella vivía se llevaban a cabo estas reuniones que son muy populares de créditos solidarios. La mayoría hemos escuchado o hemos visto los créditos grupales o solidarios. ¿En qué consiste un crédito solidario? Consiste en la firma colectiva y mancomunada de un pagaré. Se arma un grupo de entre 10 a 12 personas y cada una firma 2 pagarés. El primero ampara la deuda, que es la cantidad que se le está prestando realmente, y el segundo ampara la totalidad de la deuda de las 10 o 12 personas que están participando. Ahora bien, ella entra en ese programa de créditos solidarios, solicita la cantidad de 10,000 pesos, que es la cantidad que a ella se le entrega. Asistió de manera semanal a las juntas y de repente dejó de asistir porque ella tenía por ahí algunos otros compromisos en esos días y horas y bueno, le imposibilitaba ir. Al cabo de un tiempo se presenta un cobrador a su domicilio y le dice: señora Felicia, estamos aquí para requerirle el pago de la cantidad de 268,000 pesos más intereses que ascienden a un total de 500,000 pesos. Recordando que la cantidad que ella le prestaron fueron 10,000 pesos.
Acto seguido, la señora Felicia ni siquiera salía de su asombro cuando en el celular del cobrador que se presenta a su domicilio le muestra un video de personas gritando y llorando y le dice: nosotros en la financiera fulana de tal somos especialistas en meter a la cárcel a las personas, sobre todo a las mujeres. Entonces, queremos decirle que tiene usted que presentarse y pagar. Oiga, pero es que ¿sabe qué? Yo necesito que alguien me haga una aclaración porque pues yo en efecto pagué mi deuda y pues ¿cómo voy a pagar esa cantidad? Yo ni siquiera sé por qué tendría yo que pagar esa cantidad. No vaya, ni trabajando media vida reuniría esa cantidad. Y entonces lo que sucede es que el cobrador le dice: bueno, puede usted hacer lo que quiera, puede ir y hablar con mi jefe, en fin, pero le va a decir lo mismo. Y ella se presenta a la entidad financiera a solicitar una explicación en relación a este cobro que a ella le estaban haciendo, y el encargado, bueno, el gerente, quien además se negó a identificarse, le dice: en efecto, señora Felicia, lo que pasa es que las demás personas no pagaron, y además ya cambiaron de domicilio, y además nadie tiene modo de garantizarnos la deuda. Entonces, usted es la única persona que está localizada, y que de algún modo podríamos nosotros obligar a pagar. Entonces, lo que usted tiene que hacer, pues, es hablar con sus familiares, hipotecar su casa de su mamá, de su papá, de quien usted quiera, y venir y hacernos el pago de la cantidad que deuda, porque de lo contrario la vamos a meter a la cárcel, bueno, en fin, una serie de amenazas. Ella llega al Barzón después de esa experiencia. ¿Qué pasa con el Barzón y qué tiene que ver con la reforma financiera, que es el tema que ahora nos ocupa? Felicia firma un documento sin saber qué había firmado, sin leerlo y sin entenderlo. 2, ni siquiera sabía el nombre completo de la entidad financiera que le había hecho el otorgamiento del crédito, porque, como es sabido también, muchas entidades financieras manejan un nombre comercial y otro nombre oficial o formal. Ella no tenía ningún comprobante de pago de todos los pagos que ella había hecho, no tenía absolutamente nada. No había una sola muestra de que hubiese existido una relación de tipo financiero entre esta entidad y la señora Felicia. Entonces llega al Barzón, como llegan muchísimas personas, planteándonos un caso sin documentación, en la desesperación de que ya tenía encima prácticamente una cuestión de demandas, embargos, en fin. Y entonces hacemos uso de todas estas herramientas que ya nos platicó el licenciado Trillo, el subdelegado de la Conducef, que es el CIPRES, por ejemplo, que es un sistema en el cual se logra ubicar como la ficha técnica de toda la entidad, el nombre comercial, cuál es el nombre correcto de la entidad financiera, cuál es el domicilio para oír y recibir notificaciones, quiénes son los titulares de su UNE, él hizo alusión a la UNE, que son las unidades especializadas de atención a usuarios, y también logramos ubicar en el RECA, que es el registro de contratos de adhesión, los contratos que ellos estaban manejando para efectos de hacer el otorgamiento de sus créditos. También encontramos diversa normatividad que a ellos los rige, como el hecho de que debe de haber un comprobante de disposición. Esto es, la entidad financiera, con la reforma financiera ahora, tiene la obligación de acreditar la disposición del recurso. Anteriormente únicamente se firmaba cualquier tipo de documento y ya, tampoco ella tenía ningún pago, entonces fuimos a solicitar un reporte de buró de crédito y aparecía en efecto quién la tenía reportada al buró, con qué cantidad la tenía. Y bueno, en conclusión, con todos estos elementos hicimos un análisis del contrato de adhesión, un análisis técnico jurídico, fuimos a la Conducef, presentamos una reclamación, solicitamos que intervinieran a través de alguna auditoría que se le hiciera a esta entidad, que se llevara a cabo el registro de la forma de operar, que se analizara la publicidad engañosa que ellos estaban manejando además, y la manera irregular de operar, entre otras cosas, porque cuando nosotros visitamos a la entidad financiera nos damos cuenta de que no tienen un buzón de quejas, de que no tienen el cartel con el nombre del titular de la UNE, de que no tenían los datos a dónde quejarse, en fin. Entonces esta entidad financiera, que se ubica además aquí en la ciudad de Jalapa, estaba en un incumplimiento total.
y en una, dijeran los jueces, en una rebeldía total de no acatar las disposiciones que ya estaban vigentes, porque les platico que esto fue a finales del año pasado y a principios de 2015, entonces la reforma financiera, bueno, ya estaba en vigor. La Conducef interviene, cita a conciliación a la entidad, también lo manejaba el subdelegado hace unos momentos. Muchas entidades financieras son citadas y no acuden a los llamados porque piensan que no va a pasar nada, piensan que como Conducef es una instancia conciliatoria, pues lo mismo da que vaya o que no vaya, ¿no? Y la mañana que tocaba la audiencia, casualmente el apoderado de la entidad financiera ingresó al hospital con un cuadro agudo de diarrea, tipoidea, temperatura, en fin, y por ese motivo no se había podido presentar. Pero esta enfermedad no le sobrevino hasta que la Conducef le notificó que por no haber asistido se había hecho acreedor a una multa de más de 70,000 pesos. Si no mal recuerdo, subdelegado. Así fue. Entonces, fuimos el Barzón vía Infomex a preguntar al Hospital Civil a qué hora había ingresado el señor, quién había sido el médico que lo había recibido, cuál era concretamente el cuadro clínico que presentaba, en fin, pues porque si hay instituciones, hay que respetarlas, ¿no? Lo decía el doctor Villafuerte al hacer la presentación, hay una corresponsabilidad. Y la educación financiera debe de ser no solo para los usuarios, también para las entidades. Todos debemos de respetar la ley. Bueno, por demás está decir que el caso se resolvió. No pagó los 500,000 pesos y ahí se actualiza un ejemplo más de lo que dijo el subdelegado, de que ya le están quitando trabajo a los juzgados, porque en efecto este asunto se resuelve en vía conciliatoria, ella paga lo justo, finalmente creo yo que fue reportado al Buró de Entidades, esta entidad. Así es, y posteriormente, bueno, creo que sigue todavía habiendo consecuencias porque, si no mal me enteré, apenas sufrieron una auditoría o algo así, ¿no? Una revisión de estados contables, en fin. Entonces, en este ejemplo vemos claramente qué instrumentos nos da ahora la reforma financiera para hacerlos valer en favor de los usuarios. Bien, en este largo camino en el Barzón hemos aprendido que sin una justa y oportuna defensa nadie logra nada, y que todos tenemos la obligación de estar informados y de conocer nuestros derechos como usuarios de servicios financieros, y que todos desde el momento en el que contratamos un crédito somos deudores. ¿Qué retos enfrentamos? Estamos firmando contratos sin leer y sin entender. Existen mafias de compradores de remates. El Infonavit vende su cartera al mejor postor. Las entidades financieras como Banamex no son abiertas a negociar con nadie, mucho menos con el deudor. Actualmente existen 38,230 familias en la entidad enfrentando juicios por cobro de pesos. Hace unos días, en una rueda de prensa que ofrecía el Barzón, salió publicada esta cifra y algún usuario vio un comentario que decía: yo voy a pagar hoy mi deuda, le debo a Coppel, decía, para que ya sean 38,230 deudores. Bueno, yo quiero volver a reiterar la cifra. Son 38,230 familias demandadas en juicios de cobro de pesos, no deudores, deudores somos más. Seguramente muchas de estas familias ni siquiera están enteradas de su situación, porque hemos confirmado que la principal causa por la que las personas pierden sus bienes es por desconocimiento o desinformación de que han sido demandados. Otro reto al que nos enfrentamos es la labor de los tribunales. No en todos los casos, pero estamos ante jueces insensibles, poco actualizados y que dejan de cumplir con el deber de promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada de respeto y confianza hacia la impartición de justicia. Jueces que niegan el acceso a la justicia e impiden que el deudor demandado conozca los elementos de prueba con los que se ostenta su contraparte, complicando la defensa legal. A pesar de estar los procedimientos legales definidos como una simple expedición de copias, piden que sea por escrito cuando la legislación mercantil no requiere de promoción por escrito de la parte solicitante o acuerdan las promociones sin leer, revisar o entender lo que se les está solicitando. Estos tres casos enunciados, el Barzón interpuso 3 quejas, 2 de ellas ya fueron resueltas a nuestro favor y una más está iniciada. Quiero ahondar un poco más en el primer reto, que es el hecho de que estemos firmando contratos sin leer y sin entender. Las entidades financieras tienen tras de sí un sólido respaldo económico, publicitario y jurídico, así como los conocimientos y la experiencia de la práctica empresarial.
Ese respaldo los pone en situación de imponer condiciones contractuales en sus contratos de adhesión, y es común que en dichos contratos estas entidades intentarán dar una apariencia de equilibrio y equidad a las condiciones contractuales. Así, los otorgantes del crédito logran que dichos contratos sean firmados por parte de los usuarios sin mayor cuestionamiento y aprovechándose de diversas circunstancias. Primera, el desconocimiento de las implicaciones jurídicas que acarrean las condiciones impuestas. Segunda, la publicidad masiva y excesiva de servicios financieros con aparentes ventajas en su adquisición o utilización. 3, el esquema de colocación de crédito persuasivo, pero sin información mínima o suficiente para la toma de decisiones razonadas. En algunos casos, el esquema de necesidades sociales inducidas e impuestas por el consumismo. La utilización de contratos de adhesión con letras chiquitas y clausulado extenso. Ante este panorama emerge la relevancia de las instituciones garantes de los derechos de los usuarios de servicios financieros a través de su función preventiva y o resarcitoria, como todas las que nos comentó el subdelegado que me antecedió en uso de la voz. Sin embargo, existe una realidad irrefutable en nuestro país. Los derechos económicos de los mexicanos no tienen una debida materialización práctica por razones varias. Y no es sino hasta la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos que comienza a vislumbrarse la esperanza de un escenario en donde se reconozcan los derechos humanos y fundamentales de los deudores con la consecuente aplicación de los tratados internacionales. ¿Qué estrategias implementamos en el Barzón? Campañas. Año con año, en el Barzón generamos campañas de difusión de nuestro objeto social y de la información más relevante y novedosa en los temas de deudores. De manera permanente damos asesorías en nuestras oficinas, generamos alianzas con otras asociaciones civiles para llevar información a sus asociados y procuramos mantener un contacto frecuente con importantes medios de comunicación, apoyándonos en ellos para la difusión de información de interés al público en general, logrando posicionarnos como un referente de orientación de la opinión pública en el tema deudores. Estudios. Llevamos a cabo encuestas y análisis multisectoriales, multidisciplinarios e interinstitucionales de las reformas legales para hacer nuevas propuestas legislativas. Convenios. Signamos convenios de colaboración para una mayor protección de nuestros asociados, como el que tenemos celebrado actualmente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz. Educación financiera. De manera semanal proporcionamos educación financiera a nuestros asociados. Creemos que con la promulgación de la reforma financiera de enero del año 2014 se abonó al fortalecimiento de la institución protectora de los derechos de usuarios financieros, la CONDUCEF. Y nos parece un gran avance en materia de protección y defensa de usuarios de servicios financieros y el reflejo del propósito del legislador de establecer las condiciones necesarias para que el consumo financiero sea equilibrado, equitativo y proporcionado y que disminuya o se evite el abuso jurídico y por tanto económico de las instituciones financieras frente a los usuarios. Ahora nos corresponde a los ciudadanos estar informados, educarnos financieramente, entender que educación financiera es el conjunto de conocimientos y herramientas que nos llevarán a hacer un mejor uso de los productos y servicios financieros y a ejercer mejor nuestros derechos y obligaciones frente a las entidades financieras. Gracias. Muchas gracias, licenciada María Teresa. Creo que abrimos este espacio de reflexión. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta que le quieran hacer a la licenciada. Una felicitación muy sincera, muy grande para los organizadores, especialmente para la UB, que es mi alma mater, en permitir este tipo de foros, en el cual la academia, junto con las instituciones gubernamentales y los organismos no gubernamentales, estamos todos. Realmente la UB, de la cual me siento yo muy orgullosa en todas las áreas, hace mucho trabajo de academia, pero al menos en mis temporadas bajábamos poco hacia la sociedad civil, ¿sí? Entonces, esto es una oportunidad muy grande para los que somos toda la población de conocer la reforma financiera, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. De verdad los felicito, es algo maravilloso que nos permiten este intercambio y quiero decirles que yo soy orgullosamente barzonista.
Yo llegué ahí por tarjeta de crédito por un cargo que me hicieron, que no lo comprobé yo, que no lo hice. El banco jamás me escuchó. Perdí 6 meses en los cuales los intereses se me fueron al quién sabe qué porcentaje y jamás me escucharon. Jamás. Llegué al Barzón y siempre respetuosos con la ley. Me encontré con que era una institución o un organismo, perdón, en el cual se respeta la ley y no nos dicen que no vamos a pagar, ni que vamos a andar en caballo, ni que nos vamos a desnudar en el parque. No, somos un organismo de verdad muy respetuoso de la ley, en las cuales se trata de hacer un convenio. Ellos, y ahora afortunadamente con Conducef, y ahí sí yo quiero aclarar mucho y agradecer a Conducef, porque Conducef nos apoyó en todo. Desde las llamadas abusivas, groseras de los bancos, a medianoche, amenazas en tu trabajo, que va contra los derechos humanos, hasta lograr la facilitación de la plática con el banco. Mi problema se resolvió, afortunadamente pagué lo justo, porque no dejé de pagar, interviniendo la Conducef, el Barzón y desde luego yo. Yo sola no pude. Entonces esto nos habla de que debemos apoyarnos, ser un equipo, conocer nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Porque ahora yo antes de comprar con tarjeta de crédito le pienso muy bien. Y segundo, que educación financiera debe ser, lo dijo ya el licenciado, mi compañero hace rato, debe ser obligatoria tal como la educación en salud, tal como la educación general, porque es el principio que nos va a dirigir junto con salud, economía y vivienda. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? Bueno, sí quiero yo comentar que mi experiencia haciendo mi tesis doctoral con el Barzón fue precisamente que utilicé metodologías, utilicé mucha filosofía política y efectivamente el Barzón tenía un sentido protodemocrático, precisamente porque rompía las clases sociales, porque era muy común ver en estas reuniones, hice el trabajo de campo antes de que ustedes existieran, fue en el año 2002, 3 y 4, pero, por ejemplo, podía haber un cuate que tiene un doctorado en economía en una universidad en el extranjero enseñándole a alguien que, por ejemplo, trabajaba en el servicio de limpia pública en la ciudad de Coatepec cómo sacar su deuda real, cómo ver cómo andaban los intereses, es decir, rompía ese sentido multidimensional de clase, incluso aunque los propios movimientos sociales manejaban mucho en México, ¿no? Y se convirtió en un elemento potencializador de estos años, ¿no? De pretransición en México, en términos de pues, toda esta cuestión de la crisis financiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, como gran parte de la historia de los movimientos sociales en este país, pues terminó gran parte corporativizada, y no solamente por un partido, sino por todos, terminaban siendo de senadores, diputados, etcétera, por cualquier color, no por uno solo. Entonces, lamentablemente eso perdió la dirección, ¿no? del movimiento en sí mismo, lo deslegitimó en estos años. Sin embargo, ya cuando yo logro obtener el doctorado en el 2015, en el 2005, envían un nuevo redimensionamiento, sobre todo por la complejización de la estructura social en México, pero lo más importante, México está atravesando una crisis en la credibilidad de las instituciones. Ya nadie cree en las instituciones, ¿no? Los puntos de popularidad de los representantes del Ejecutivo, en sea estatal o federal, está por los suelos, y ahí es cuando precisamente la compañera médico dice, se tiene que empoderar a la sociedad civil, ¿no? Se tiene que hacer esta vinculación entre instituciones educativas, la academia, la parte gubernamental, pero también la sociedad civil. En mis épocas, yo creo que se acordará Durán, cuando nos querían desacreditar, decían, es que eres muy académico. Era una forma de decirte lo que dices no vale la pena, ¿no? Porque era una forma de sancionarnos, no, es que eres académico, es rollo lo que estás diciendo. Cuando finalmente ni la ley, ni la gobernanza, ni es rollo, ¿no? Sino finalmente es una nueva tendencia mundial que está tratando de sacar a flote esta crisis institucional que viven los países, ¿no? Que vive nuestra nación en esos momentos. Basta con ver los índices de popularidad que están sacando las encuestas que la propia Secretaría de Gobernación está sacando, en que nadie se salva, ¿no? Entonces, la forma de resarcir ese tejido social, la forma de resarcir la confianza, el capital social,
pues tiene que ver con estos mecanismos como los está generando el Barzón, ¿no? Esta creación de una ciudadanía más plena, no una ciudadanía jurídica, sino una ciudadanía social, una ciudadanía más en términos inclusivas, y que bueno, nos permite ir avanzando y generar espacios democráticos, no desde las instituciones, sino desde la propia ciudadanía. Yo creo que, haciendo una síntesis un poco teórica, creo que sería la gran enseñanza del Barzón, ¿no? Cómo empezar a democratizar desde abajo, porque desde arriba nos hemos dado cuenta que ya se agotó, ¿no?, la dinámica democratizadora. Gracias. Entonces, si no... Buenas tardes, felicito la participación de la licenciada Carvajal. Creo que hay es un problema de espejos, ¿no? Desde la ciudadanía vemos el comportamiento, el desenvolvimiento del desarrollo institucional y no creemos. El doctor Villafuerte acaba de señalar algo sustantivo. Dentro de la misma sociedad, a veces, cuando surgen este tipo de organizaciones, tampoco creemos. Son inercias o ciclos viciosos. Creo que la imagen que algunos tenemos de esta primera generación, de la participación del Barzón, pues es una imagen que surge a partir de la coyuntura del sistema financiero. Correcto. En México. No sé si nos podría platicar muy brevemente cómo es que se desenvuelve el Barzón. Y no me refiero a su historial, sino cómo un usuario quejoso de los servicios financieros se acerca y el Barzón atiende su demanda. Sí, bien, pues como lo comentaba, parte de las acciones que tenemos son diversas campañas informativas en las cuales nosotros lo que procuramos es difundir la información más novedosa que haya y que resulte de beneficio o de provecho para la ciudadanía en materia de ser usuarios, ¿no? Por ejemplo, en marzo de este año arrancamos una cruzada estatal para evitar los abusos de los despachos de cobranza, que fue a consecuencia de la reforma financiera, y que por ahí del 2008 había habido un antecedente con la APECOP, la Profeco y la misma Conducef de elaborar un código de ética, pero que era un catálogo que no tenía no era vinculante, no tenía ninguna coercitividad, no se aplicaban sanciones, era un pacto de buena fe que existía entre los despachos de cobranza, ¿no? Posteriormente, notas y notas veíamos en los medios de comunicación que decían, ahora sí ya van a meter en cintura los despachos de cobranza, ¿no? Anteriormente se iba a la Conducef, por ejemplo, y no podías presentar una queja contra un despacho porque ellos regulan entidades financieras, no despachos de cobranza, entonces quedaban a salvo tus derechos, alguien lo comentó hace rato, para que hicieras valer lo que a tu mejor derecho conviniera, ¿no? Entonces, con la reforma financiera lo que se hizo fue ahora en tema de despachos de cobranza, obligar a que las entidades financieras se hicieran responsables de la actuación de estos últimos y en caso de que hubiera algún incumplimiento, la sanción va directamente a la entidad financiera. Es así como funciona. Esto la ciudadanía no lo sabía y cuando la ciudadanía está desinformada es cuando nosotros estamos permitiendo que se cometan el mayor número de avisos. Entonces, en ese sentido, en ese ejemplo, le quiero comentar que el Barzón inicia esta cruzada estatal en convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a través del pegado de carteles, de pláticas, de conferencias, de presencia en los medios, de boletines de prensa, si no se ha logrado erradicar, por lo menos sí ha habido una disminución importante en el número de quejas en contra de los abusos de despachos de cobranza. Antes hasta en las revistas de moda salían los artículos que ahí te decían qué hacer de los telefonazos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las acciones que el Barzón emprende para que cualquier persona de la sociedad civil pueda enterarse que el Barzón es una opción de defensa de sus intereses y de su patrimonio, se acerquen a nosotros ya sea a través de alguna orientación o bueno, ya en el caso de cuando alguien, como comentaba yo en el ejemplo práctico del caso del remate, bueno, pues buscar el acercamiento con el actual acreedor, en fin, y dar la defensoría legal correspondiente y a tiempo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Nada. Bueno, entonces damos, ¿no?, por concluida la participación de la licenciada María Teresa Carvajal en entrega